te salve, blanca rosa, hija del eterno Padre, del divino Verbo Madre, el Paráclito esposa, salve Reina de los ángeles, amparo de pecadores, a ti clamamos, Señora, escucha nuestros clamores, a ti clamamos, Señora, escucha nuestros clamores. Un saludo para cada uno de ustedes. Queremos agradecerles que estén con nosotros compartiendo esta experiencia en el marco de la celebración del bicentenario del patronazgo de Nuestra Señora de los Ángeles. Queremos tener un aporte desde el Centro Nacional de Catequesis para que podamos nosotros comprender no solamente el valor espiritual, devocional que tiene esta celebración, sino también el origen histórico de la misma, y así entonces nosotros poder tener claridad y sobre todo celebrar con más fe y más devoción esta experiencia y este nuevo jubileo que vamos a tener a nivel de la Iglesia de Costa Rica. Para eso le hemos solicitado al Padre Manuel Benavides, historiador, que nos acompañe, que nos hable y nos aclare hoy algunos temas importantes. Él, como experto en el tema, pues nos va a dar una luz bastante importante para poder comprender esta celebración. Así que muchísimas gracias, Padre, por estar acá con nosotros, por todos los esfuerzos y el trabajo que usted ha realizado, que es una ardua labor desde la historia, claramente, y que sabemos que va a ser muy provechoso para nosotros su compañía el día de hoy. Muchas gracias, Padre. A ustedes también muchas gracias por la invitación y un saludo también cordial a los que puedan aprovechar este programa y esta materia que hoy vamos a tratar, que sin duda tiene un significado vital en la historia eclesiástica de Costa Rica y del país, en un tema que hay que seguir investigando, que casi se podría decir es inagotable. Vamos a intentar compartirles algunos datos y posiblemente sería un resumen de todo lo que se podría decir. Muchas gracias, Padre. Yo creo que una de las preguntas primeras, y aunque pienso que empezaríamos por el final, pero una de las preguntas primeras que nos surgen es ¿qué es un patronazgo? O sea, ¿por qué se declara patrón o patrona a una deidad, ¿verdad? En este caso a Nuestra Señora de los Ángeles, y con toda la veneración y devoción que le tenemos, ¿por qué se le declara patrona del país? Sabiendo que todos los seres humanos, ni se diga los católicos, tenemos el deber de tener memoria histórica, y lo aprendimos de Yahvé desde el libro del Éxodo, donde recuerdan que dice, si vas a presentar la ofrenda al altar, antes vas a recitar, yo soy hijo de un judío errante, y los obligaba a recitar su pasado, porque sin pasado no sabemos quiénes somos, y si no somos, no sabemos, menos hacia futuro. Entonces, teniendo eso en cuenta, no solo hay que tener memoria histórica, sino saber entender ese pasado. Y como usted me acaba de preguntar, ¿por qué un patronazgo? ¿Qué es un patronazgo? Entonces, distingamos dos cosas rápidamente. Por si acaso alguno por ahí se lee algún libro de historia colonial, de la iglesia en la colonia, o al archivo y se emociona con los documentos antiguos, y se encuentra la palabra patronato real, tiene que distinguirlo del patronato de la Virgen. Los dos mandan, un patronazgo es patrón, el que manda. En este caso son dos cosas que tienen aspectos en común, pero se distinguen. Patronato real no lo vamos a tratar aquí, lo vamos a dejar aparte, pero si alguno se lo encuentra, que haga la distinción. Ahora, el otro patronazgo, si bien los dos mandan, es mandar en el sentido siempre religioso,
es ponerse bajo la protección de la que manda. Y yo creo que como católicos, miembros de la Iglesia Universal, no tenemos ningún problema en que la Virgen sea nuestra patrona. Y luego, ni se diga como costarricenses, que sea ella también nuestra patrona. Y eso ya nos abre un rango, un horizonte amplísimo, porque es una protección, alguien que nos manda. En primer lugar, desde la fe, desde la parte teológico-bíblica, desde lo que significa la Virgen para nosotros los católicos en todos los campos, y además con las consecuencias que en concreto para este país tiene ese patronazgo de la Virgen de los Ángeles desde su hallazgo, pero cuanto más algo que fue creciendo y sigue creciendo hasta hoy día, como para que hace 200 años, porque había una situación peculiar, los que dirigían nuestro país se dieron cuenta que era necesario declararla patrona. Es protege y manda. Esperemos que yo creo que con lo de la protección ningún católico tiene problema, pero a veces no somos obedientes. Entonces esperemos que nos dejemos mandar por la Virgen en este sentido de patronazgo. Muchas gracias, Padre, por esa aclaración y esos dos elementos, ¿verdad? Me los voy a guardar por ahí, el de mandar y el de proteger. ¿Cuáles serían, Padre, los atributos, las cualidades de la presencia, del hallazgo de la Virgen para su veneración? ¿Cómo fue ese recorrido histórico, digámoslo, ¿verdad? Desde el hallazgo hasta más o menos la declaratoria. El patronazgo de la Virgen no se declara por moda, porque qué bonito, porque qué casualidad. Ellos entendieron que había un pasado, algunos documentos dicen de más de 200 años, que no solo lo respalda, lo hacía necesario, sino que era vital para un pueblo que creció en torno a ella, en lo religioso, en lo económico, en lo musical, en lo arquitectónico, en la orfebrería, en lo gastronómico, en el mestizaje. Se dieron cuenta que era algo fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Hay un hallazgo de la Virgen que se sitúa por acuerdo histórico entre historiadores en 1635. Las fechas en sí no tendrían sentido si no hay una comunidad, si no hay un pueblo, si no hay una historia que se desarrolla. Entonces tenemos ahí las razones por las que esta devoción a la Virgen fue creciendo en todos estos matices que mencioné y que van a respaldar no solo el patronazgo de hace 200 años, sino que corren por nuestras venas hasta hoy día cuando vamos a Cartago, especialmente si es la romería. ¿Qué son esos elementos? Bueno, en primer lugar, han sido custodiados por la leyenda. Y aquí aprovecho porque en el mundo de hace unos siglos hasta hoy, leyenda y mito son sinónimos de algo falso, por un exageramiento del racionalismo o del cientificismo. ¿Será cierto que leyenda y mito es sinónimo de falso? Pues no. Hasta hace poco, y le está siendo muy rescatado, leyenda y mito no es sinónimo de falsedad. Es un medio más que la humanidad ha utilizado para transmitir una verdad. Y gente como Tolkien, como Lewis, como Chesterton nos recuerdan algo muy hermoso. La leyenda y el mito tienen la misión de devolver la alegría, el color bonito que ese hecho histórico tuvo en su origen. Porque los seres humanos tendemos a olvidar, a descuidar por lo mismo. Y si le metemos racionalismo y cientificismo, se termina de completar algo que nos roba una verdad y que no es justo, menos en torno a la Virgen de los Ángeles y a Tática de Dios, digámoslo con palabras de nuestro pueblo. Entonces resulta que esa leyenda custodia un punto de partida histórico que existió y que no teníamos ni el WhatsApp ni la cámara para dejarlo como hoy quisiéramos que hubiera quedado. Pues no. La leyenda y el mito nos lo custodian. Partiendo de ahí tenemos un origen humilde de la Virgen María y ese origen ya nos marcó.
Ya ella se quedó con los más pequeños, que eran negros y mulatos de la Puebla de los Pardos. Y bien dijo el obispo Morel de Santa Cruz en 1741, si mal no recuerdo, que la Virgen acostumbra estar de parte de los más pobrecitos, y le prestó el apellido a los más despreciados de aquel momento, como eran los negros y mulatos libres de la Puebla de los Pardos. Así nació una historia que va a desarrollarse en lo religioso, en lo festivo y demás elementos que mencioné al inicio, y que luego va a abarcar a todo el país. No sé si más adelante con alguna pregunta podemos enfatizar sobre alguno de estos elementos que nacieron ahí y que van a ir consolidando una sociedad con características únicas, y decimos esto no por nacionalismo barato, tampoco para despreciar a otros países ni compararlos de manera superficial, no, seamos serios, reconozcamos nuestra identidad, y en torno a ella se fue construyendo este país con unas características que hace 200 años tuvieron mucha conciencia de ellos y fueron aprovechadas para fundamentar un reto político, económico, militar, religioso y seguro también económico. ¿Por qué? Porque la Virgen había logrado consolidar una unión entre los ticos bastante interesante, ya llevaba más de 150 años de haberlo hecho, donde no había lugar a dudas que los ticos, sin idealizarnos, porque teníamos nuestros pleitillos caseros a nivel de ayuntamiento, a nivel de los de Paraíso se peleaban con los de Cartago ahí en los bosques por la leña, los bejucos, es decir, siempre es esa sociedad, pero con dos cosas: éramos más pacíficos, no digo totalmente pacíficos, más pacíficos, y con una cuestión interesante de llegar a acuerdos. Y eso en la independencia se puede demostrar porque de Nicaragua hasta México hubo una serie de divisiones, de luchas bien difíciles, y Costa Rica, aunque tuvo sus divisiones, no fue tan terrible. Y eso lo logró en gran medida la Virgen de los Ángeles. Si queremos ver, y habría que hablar de unos 200 años de historia antes del patronazgo para ver esos elementos. Usted me dice o me pregunta para por lo menos enumerar algunos con más precisión. Sí, padre, porque, bueno, esto que nos mencionaba del obispo, ahora que dice le prestó su apellido al barrio, la Puebla de los Pardos, de Los Ángeles incluso, ¿verdad? Haciendo alusión a... Y usted menciona el tema de los negros y de los mulatos, porque, bueno, se ha construido en nuestro ideario, ¿verdad?, de que los negros llegan a Costa Rica para el ferrocarril. Y obviamos que están desde el siglo XVI, XVII ya con nosotros. Entonces, ¿quiénes eran esos negros, esos mulatos? ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué vivían ahí? ¿En qué condiciones? Y bueno, ¿y qué se da para que se preste el acontecimiento del hallazgo, verdad? Sí, la Virgen, sus primeros hijos son negros y mulatos. Hoy los llamamos afrodescendientes, libres. No pensar siempre que negros y mulatos son esclavos. No, hay muchos libres. Luego, sí tener en cuenta que podríamos hablar de dos migraciones. La que vino con los españoles y la que vino a Limón en 1872, por ahí, para lo del ferrocarril. Entonces, siempre hacer ese esfuerzo mental, ¿verdad? Son dos migraciones, y a diferencia de que estamos acostumbrados hasta hace unas décadas que los afrodescendientes estaban en Limón, estos de la primera migración estaban por toda parte. Y el asunto está más allá, es que no estaban por todas partes, están en todas nuestras venas, por algo que provocó la Virgen de los Ángeles, que más adelante tal vez mencionemos, pero todos tenemos a esos afrodescendientes en nuestras venas. Entonces, ¿por qué vivían ahí? La corona española determinaba que cada etnia o cada grupo social debía vivir aparte. Entonces, españoles aparte, indígenas aparte, y como los negros y mulatos todavía no tenían espacio en el momento que llegaron, pero luego se fueron multiplicando, y también los mestizos, la ley empezó a crear directa o indirectamente espacios también para estas personas, de manera que se respetara esa normativa.
Eso no quiere decir que ese vivir aparte no lo relacionaran, porque el indígena vivía aparte, pero debía prestar servicios X a los españoles, a los criollos en diferentes campos. Entonces sí hay una relación de trabajo, hay una relación económica, de comercio. Igual tenemos entonces que en ese lugar donde está la basílica, que se llamaba la Puebla de los Pardos, empiezan a llegar a habitar, a situarse estos afrodescendientes que no tenían dónde y que comienzan a crecer y en torno a ella cada día más hasta que oficialmente un gobernador a mediados del siglo XVII les dice ustedes van a vivir ahí. Pero además, 1672, ellos piden los títulos de tierra. Eso quiere decir que rápidamente se consolidaron como grupo ahí, al punto de que querían asegurar su permanencia. ¿Debido a qué? A que no tenían los títulos de tierra. Y si no tengo las escrituras de mi casa, cualquiera me echa, cualquiera me cobra alquiler. Entonces ellos están ahí, pero piden la seguridad también jurídica de una escritura. Esto es propiedad de... Entonces vean cómo se fue consolidando. Eso que hemos mencionado de Morel de Santa Cruz, que la Virgen les prestó el apellido, provocó que rápidamente pasaran a llamarse Puebla de los Pardos, a que ya en 1662, quien quita antes, ellos se autodenominaran Puebla de la Reina de los Ángeles. Hoy día hay incluso una asociación Puebla de los Pardos, pero hay que rescatar la fidelidad a la historia. Ni ellos mismos se llamaron así, se llamaron Puebla de la Reina de los Ángeles. Y esa es la razón por la que están ahí. Y la Virgen les hizo la gran gracia, la gran bendición de hacerse la encontradiza ahí precisamente entre afrodescendientes. Eso, Padre, también nos puede entonces ayudar a entender un poquito el tema de la devoción, ¿no? Porque aunque estaba entre los afrodescendientes, no se quedó solo ahí y no fue de que tardó muchísimo tiempo para que de otras etnias también empezara una devoción, ¿verdad? En torno a la Virgen. ¿Cómo fue ese proceso, ese involucramiento? Hay una conexión entre la Virgen de los Ángeles y los afrodescendientes en muchas partes del mundo. No es una advocación, sabemos, exclusiva de ellos porque es advocación católica, Reina de los Ángeles, pero sí hemos encontrado cosas en torno a la Virgen de los Ángeles y San Benito de Palermo en torno a los afrodescendientes que vinieron con los españoles. Entonces está en El Salvador, está aquí y en España, ni se diga, en Sevilla y en Cádiz hay referencias de cofradías, de templos, de altares, donde está la Virgen de los Ángeles, está San Benito de Palermo, y ellos se entierran precisamente debajo de esos altares, ¿verdad? Y tienen la cofradía de negros de Sevilla dedicada a la Virgen de los Ángeles. Entonces ahí eso nos ayuda a completar por qué ahí, por qué ellos. Hay un recorrido. Pero gracias a Dios, como somos católicos, lo que es de uno por derecho bautismal, pues pasa a ser de todos, ¿verdad? No importa ya el color, la etnia, condición social, etcétera, etcétera. Y entonces esto también pasó ahí en Cartago. Sí tenemos que agradecer a los negros y mulatos, claro está, pero empezaron a cuidar la devoción en torno a la Virgen y algo hubo al inicio, lástima que no hubieran cámaras de televisión ni nada, hubo algo histórico en el inicio que provocó de que se centraran ahí la atención y eso empezara a crecer, esa devoción creció muy rápido como para que ya en 1630 y algo estaban construyéndole su primer templo, 1648 su primer mayordomo, 1652-53 la cofradía. Vean cómo va creciendo una devoción que ya se sale de la parte geográfica de la Puebla y de los que ahí habitaban. Tiene que haberse corrido la voz, la fama, como dirían en Cartago, bien chepitas, tienen que haber transmitido esto de manera que empezó a crecer, a crecer, a crecer. Hasta hacer necesario una cofradía en 1652-53, quiere decir que creció mucho. ¿Eso qué implica?
Hay una organización en torno a ese lugar, a la capilla de la Virgen, en torno a la Virgen, donde los primeros actores negros y mulatos libres, pero ellos empiezan a agrandar y a compartir la devoción, de manera que sin olvidarnos su origen afrodescendiente, hasta hoy día hay señas, hay otra rama a la que ellos le comparten y se vuelve también un aporte mestizo. Entonces tenemos un origen que permanece, que sigue teniendo rasgos afrodescendientes, pero también por gracia de ellos, como eran católicos, nos compartieron a los demás por medio de la cofradía, la novena. Y algo muy importante, la cofradía tenía que ir a pedir limosna a las diferentes geografías de la provincia de Costa Rica, hoy nuestro país, y llevaban esta devoción. Iban, por cierto que en este libro viene la réplica que encontraron en Amubri, en un pueblito ahí, y es porque se distribuyen la tarea en la cofradía ahí en la Puebla, donde está la basílica, y mandan a uno a Matina, a otro a Heredia, a otro a Alajuela, a otro a Guanacaste. Alguno fue a parar hasta León, Nicaragua, a Matina, a Alajuela, a los diferentes pueblos, a Vallehermoso, a pedir limosna para la Virgen, y ahí empieza a soltarse la devoción por todas las geografías, empieza a crecer. La Virgen tuvo un acto de ganado en Sabegre, un acto de ganado en Bagaces, tuvo una hacienda de cacao en Matina, tuvo esclavos, y entonces vemos cómo por medio de ellos comparten los afrodescendientes la devoción a la Virgen de los Ángeles y la propagan. Y el punto fundamental va a ser, además de ese hallazgo, va a ser muy importante la fundación de la cofradía. Van a provocar que haya turnos donde ellos van, de manera que llevan una réplica, llevan guitarra, guitarrón, tambora, y donde van a pedir se arman turnos, se arman fiestas. Y se empezaron a llamar así por culpa de las cofradías, turnos, como se usa en Costa Rica. Curiosamente es peculiar de acá. Pero entonces esa es la forma en que ellos van compartiendo, y entonces los mestizos, los indígenas, se van integrando. Tampoco están fuera de la devoción a la Virgen. El territorio sí fue muy reservado para negros y mulatos libres, pero la devoción era ya compartida, de manera que en agosto, 2-3 semanas, eran las fiestas más famosas de Costa Rica, y ahí sí, ese lugar que era de negros y mulatos libres se inundaba de españoles, de mestizos, de indígenas. Ahí nacimos todos nosotros. Padre, y justamente ¿quién conformaba las cofradías? ¿Era solo de los afrodescendientes o tenía también otras etnias presentes? Las cofradías podían ser de un solo grupo social, de una sola etnia. Hay cofradías solo de mujeres, por cierto, en algunas partes de América Central, en la colonia. El caso de Costa Rica, como la población era poca, la mayoría tendió a ser mixta. Aunque me encontré una donde dice, para la directiva, solo españoles. Pero hasta eso yo creo que luego tuvo que cambiar, porque una cofradía que no tenga miembros se muere. Y como Costa Rica, repito, era poca la población, entonces empiezan a abrirse. En este caso, una cofradía es grupos de laicos, aunque también puede presidirla un sacerdote y ser miembro de la cofradía también, donde se organizan para mantener el culto, la devoción, pero tienen una organización particular, unas ordenanzas, entiéndase, reglamento, que tiene que ser aprobado por el obispo, y esas fueron aprobadas, y ahí se estipulan varias cosas. Esa cofradía, digamos que pudo haber sido solo de negros, pero se decidió que tenía la directiva que ser conformada de la mitad de negros y la mitad de españoles. Ya los que se iban matriculando en la cofradía, que daban unos reales y daban cera de abejas para las velas, o ya podían ser indígenas, mestizos, españoles peninsulares o españoles nacidos acá, los criollos, etc. Pero ya lo que es la directiva, solo negros y españoles, mitad y mitad, según el reglamento. Posiblemente nos encontremos con alguna excepción, porque nunca la letra de un documento refleja toda la realidad, pero
Esa es la conformación, digamos, y eso provocó lo que casi ya usted ahorita me va a preguntar, una relación interesante entre bloques sociales y etnias que fue debilitando barreras sociales. Justamente, padre, a eso iba, ¿verdad? El tema del mestizaje. Sí. Porque esta presencia de la Virgen, las celebraciones, la cofradía, pues fue promotora, ¿no?, de este mestizaje, y usted hace un momento nos lo acaba de decir, de ahí salimos. Y nos seguimos viendo, porque si bien es cierto el fenotipo del costarricense es muy distinto al resto, ¿verdad?, al menos de los centroamericanos, ¿cómo se fue dando eso, padre? ¿De qué manera se va generando ese mestizaje y esa unificación y esa ruptura de esas barreras sociales que es tan particular para el caso costarricense? Quisiera aprovechar la temática porque hay algo que a veces se le achaca a la iglesia costarricense y no es cierto. A finales del siglo XIX los liberales crearon el famoso Estado Nacional y quisieron crear una cultura diferente, un poco rechazando al Imperio Español, pero también a la Iglesia Católica en una medida. El modelo pasó a ser Inglaterra y Francia y había como que renegar de nuestro pasado colonial, católico, español. Y nos metieron una moral que necesito decirlo rápidamente porque si no, no vamos a entender lo que pasaba en la cofradía. Y si lo entendemos es capaz que empezamos a calificarlo como hoy día lo calificaríamos y eso es un error. Nos metieron la moral puritana, calvinista, hermanos separados, las iglesias históricas, nos metieron la moral victoriana. Eso sería para otra conferencia porque hoy no se puede hablar, pero es un estilo moral que no es católico. Es muy estricto, es moralismo casi y enfatizado mucho más que en la teología y la Biblia en la forma en calificar nuestras acciones. No puedo agarrar eso para lo que sigue, para calificar lo que sigue, porque la iglesia, lo católico, es dado por Dios de manera que es más equilibrada al arreglar los desequilibrios humanos. Hablemos si quieren del sacramento de la confesión o las 40 horas. ¿Por qué? Porque en esa cofradía, en torno a la fiesta de la Virgen, se empezaron a dar cosas en ese agosto, hicieron su agosto, esas 2-3 semanas que eran las fiestas más famosas de la colonia, donde además de rezar, celebrar la misa, hacer la novena, hacer la hora santa, con su majestad expuesta, se decía en aquel tiempo, además de las 40 horas, las procesiones, los adornos, las predicaciones, se da la fiesta, se da el turno. Y si los que nos escuchan, nos ven, son de cierta edad como la mía, recuerdan nuestros turnos al lado de la fiesta patronal. ¿Qué pasa? Pues que había para ir a tirar argollas, a jugar naipe, había para también tomar licor, etc. Y esas fiestas eran tan famosas que duraban día y noche. Entonces, ¿qué pasaba en la noche? No necesito describir qué pasaba en la noche, además de los juegos de azar, de la comida riquísima, de eso es herencia, todavía llega hasta nosotros, además del licor, de los juegos de azar, había también ese desorden, como dirían los paraiseños en 1833, ese desorden en la propagación de la especie humana, de manera que a los 9 meses nacía gente o más negra o más blanca, menos negra, morenitos, con ojos así, con el pelo lacio indígena, con el pelo ondulado español o con el pelo de colochitos pegados a la cabeza afrodescendiente. Da origen a esa Costa Rica que si la reunimos en misa o en un estadio, si ponen atención, van a ver todos los colores, todas las formas, y es culpa de la Virgen de los Ángeles que ahí inició un mestizaje asombroso. Ahora, pero esto es a nivel biológico y está interesante. Si lo califican con el puritanismo o la moral victoriana liberal, van a escandalizarse. Por favor, somos católicos. La Iglesia no tiene por qué arrastrar
eso que se le achaca, que realmente es liberal y es de los anglicanos, luteranos, etc. No es nuestro. Esta gente hacía con mucha sinceridad las 40 horas como Tobías por sus hijos en el libro de la Biblia, por si acaso alguno había cometido sin darse cuenta un exceso, para pedir perdón. Es más humano y más cristiano ese sacramento de la confesión para eso que somos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Esto es a nivel biológico, mestizaje. Costa Rica se distingue de muchos países de Latinoamérica y de Centroamérica porque somos distintos, pero no en el sentido más santos, no, sino que hay unos colores. No somos blanquitos, blanquitos, no somos negros, negros, somos de todos los colores. Y eso provocó, eso que se dio a nivel biológico, provocó algo en las relaciones humanas. De manera que las diferentes etnias y grupos sociales pudieron irse relacionando en torno a ella, en torno a su templo, en torno a su fiesta, de manera más libre, más jocosa, incluso, imagínense las carreras de cintas, a punto que vemos en ese, donde está la basílica, hay testimonios históricos, incluso algunos relatos de cómo hasta los españoles que viven en torno a las ruinas, en torno a la Plaza Mayor, ese es su centro, se van a divertir a la Puebla de la Reina de los Ángeles con los demás grupos sociales, y tenemos testimonio de que algunos de ellos subían hasta la torre de la Iglesia de la Virgen para divertirse viendo los toros desde ahí, los juegos de pólvora, etcétera, etcétera. Entonces, esa Virgen a nivel biológico provocó mestizaje, pero también a nivel de nuestra mente, de nuestras relaciones sociales, al punto de que ya en el siglo XVIII encontramos a algunos negros que tenían plata por culpa de las haciendas de cacao en Matina, casándose con españolas pobres, pero no solo, y que ya eso es un susto, ya eso implica un cambio de mente, provocado por la Virgen y la cofradía, sino que además se vino a vivir a la ciudad cuando tenía que vivir en la Puebla. Se casó con una española y se viene a vivir a la ciudad de Cartago porque tiene plata. O llevarme el susto de un negro que está explotando a un español en el siglo XVIII. Digo, no, esto no me lo esperaba. Es decir, en Costa Rica pasaron cosas inauditas que por dichas, porque eso debilitó las barreras que dividían a nivel de color étnico, biológico, a nivel de grupos sociales, políticos o económicos, y sociales debemos enfatizar porque yo era de los Carazo, de los Marchena, de los Jiménez, de los Soriamuno, y parece que en Cartago, por ejemplo en el centro, hasta hoy día eso cuenta. Pues eso también fue debilitado, por lo menos en aquel tiempo, antes de entrar la moral victoriana a finales del siglo XIX, que no es culpa ni de la Iglesia Católica ni de la Virgen de los Ángeles. Eso explica cómo, ¿verdad?, fue construyendo una sociedad ella más armoniosa. No nos idealicemos, no es que éramos santos, bueno, ya por algo se celebraban las 40 horas, ¿verdad? Había pleitillos, pero si uno ve qué pasó en otros lugares, uno dice, no, aquí pasó algo extraño. Y hasta ahora lo estamos definiendo un poquito con más claridad en torno a la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Padre, cuando usted dice que todavía en Cartago pesan los apellidos, y yo soy Jiménez y de Cartago, ¿verdad? Entonces, ahí me sentí un poquito aludida. Yo me enteré porque soy cura y estuve en Paraíso y en la Cucaracha, ahí del Guarco, entonces me enteré. Ya no es culpa mía, yo no pregunté nada, me contaron. Nos sigue influyendo. Por culpa de la moral victoriana. Exacto. No por culpa de la Virgen, ni de la colonia, ni del Imperio Español. Exacto. Padre, y bueno, conforme también a estas celebraciones, ¿verdad?, y demás, bueno, tenemos una tradición muy particular en Cartago, la pasada, ¿verdad?, que es producto de esto que acabamos de celebrar, el retorno de la Virgen, ¿verdad?, que es toda una fiesta, pero que nace a la luz de estas celebraciones y bueno, la decisión del obispo Esteban Lorenzo de Tristán, que no solamente toma esa decisión, sino también hace la declaratoria del patronazgo de la ciudad, ¿verdad? Entonces, qué interesante también porque pues conservamos hasta el día de hoy
estos elementos, y lo que menciona, por ejemplo, de las 40 horas, que todavía, al menos en Cartago, seguimos con mucha fidelidad el tema de las 40 horas, ¿verdad? Pero sí, importante señalar esto, padre, que hay un patronazgo previo, digámoslo así, un prepatronazgo para la ciudad de Cartago desde 1782, ¿verdad? Sí, el patronazgo de 1824, por eso decía al inicio, no se inventa porque sí, nada más. Hay una historia genial de la Virgen, de sus fieles, y que tiene todos estos matices, ¿verdad? Entonces sí, en 1782, debido a los desórdenes que ya mencioné, especialmente al desorden en la propagación de la especie humana, y qué elegancia ahora para hablar de esto, en 1833, los paraiseños, él determina que la Virgen tiene que ser trasladada a la parroquia. El edificio de la cofradía se cierra y se va a dedicar a escuela para los niños y jóvenes. Ahí empezó una escuela que el obispo pone plata y todo. Se pasaba la víspera, no como ahora, se pasaba el primero y se devolvía como el 3 o el 4, no como ahora que se queda un mes. Bueno, pero esas variables no implican que se desvirtuara el origen, al contrario, por dichas que se mantiene y hay que seguir cuidando esto. El origen está ahí y hay un patronazgo precisamente en 1782 que nos indica que ahí hubo algo grandioso, hermoso desde la fe y con los otros aspectos de una sociedad que no pueden ser desligados de la fe, que creció y se declara el patronato sobre la ciudad de Cartago. Solo analizar ese patronato es interesante porque hay gente que tiene que pasar a jurar, a votar y se le toma juramento eclesiástico. Entonces uno empieza a ver a la gente de la lista y ve que también hay del centro y hay de la Puebla. Pero la otra cosa que casi me desmayo porque hay que contradecir el feminismo extremo de hoy día, la mujer siempre ha mandado y ellas reclamaron en 1782 que fueran tomados en cuenta. Entonces hay un gran espacio dedicado a las mujeres que reclamaron. Ellos quieren también participar del voto. Tuvieron que parar la fila porque si no nunca iban a terminar del pobre obispo, pero hay una gran cantidad de nombres de mujeres y ahí se encuentran nombres de mujeres españolas criollas y me encontré varias de la Puebla de la Reina de los Ángeles, es decir, afrodescendientes. Vean cómo ahí también se vuelve a manifestar esa unión que ella logró logró construir debilitando las barreras que los dividían. Entonces hay un prepatronato que tiene ese origen de siglos, pero también hay una pasada de la Virgen por culpa de sus desórdenes. Bueno, el obispo logró algo muy hermoso hasta hoy día, logró también avances en la educación, no logró parar los desórdenes, porque entonces las fiestas se trasladaron a los cuarteles, a las calles, a los barrios, digamos, cuarteles como decir barrios hoy. Y entonces aquello siguió y después de la independencia siguió y el gobierno y la municipalidad quieren poner orden y controlar, pero nunca lo lograron. Esto sí nos indica que las cosas, si no nacen del pueblo, no permanecen. Es algo muy interesante. Y que cuando son del pueblo, ahí nadie manda en el sentido de que venga una autoridad superior. Algo podrá hacer, pero el pueblo defiende lo suyo y ha defendido a la Virgen y ha defendido todas estas tradiciones en torno a ella, como para ir a deleitarse el 1 de septiembre pasado a ver alfombras a nuestro pueblo ahí postrado, mientras hay discursos de la élite, de los grandes, ahí está el pueblo con una devoción bellísima, inigualable, que ningún discurso fino la va a igualar, eso es único. Sí. Bueno, padre, adelantándonos en la historia y en el tiempo, ¿qué sucede cuando se da la declaratoria de independencia en Costa Rica? Porque me parece que de alguna manera se viene a ser como el detonante, ¿no?, de ya el proceso del patronazgo. Entonces, ¿qué sucede con esta llegada de la independencia y esta asimilación de la independencia en el caso de Cartago, primeramente? Vamos a ver, recordemos que en aquel tiempo la sociedad era bastante religiosa y todo estaba integrado. La división entre nosotros por temas religiosos viene después.
Pero antes yo tengo que trasladarme a aquel tiempo y darme cuenta que nadie, por ejemplo, iba a pedir la separación de iglesia y Estado en aquel momento. Es decir, eso era, no se imaginaba, era peligrosísimo mencionar el tema, nadie se le iba a ocurrir. Había algunos, pero muy pocos en América que lo estaban pensando, pero era también un problema. Es decir, tocar ese tema podía causar revueltas, guerras civiles, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en Costa Rica? En esa convivencia va creándose en torno a la Virgen una identidad, todo lo que hemos dicho, pero también afecta lo político. Y veamos este signo, además de lo festivo. Cuando se acerca la independencia tenemos que ver algo como desde 1808 a 1824 por el tema que hoy nos ocupa. Entonces empieza una alteración política, son como unos 15, 20 años de que los vemos hoy muy bonitos con la antorcha cuando viene, pero aquello fue una revolución política en un sub y baja, a veces variaba de un año a otro, no fue fácil, fue peligrosa, se corrían riesgos, no se tenía claridad hacia dónde caminar. La Virgen de los Ángeles ya tenía unido. ¿Qué pasa? Su fuerza se manifiesta a tal punto que cuando empiezan en esto de 1808, cuando Napoleón invade a España y se lleva a los reyes y se dan las Cortes de Cádiz, y los que nos escuchan, pues aquí las referencias del padre Florencio Castillo para que se sitúen en lo que nos han enseñado en la escuela, en el colegio. Ahí empieza una revolución política. ¿Y qué pasa? Es de emergencia, es preocupante, hay revueltas en Nicaragua, revueltas en El Salvador, etc. ¿Qué pasa en Costa Rica? Están conscientes de ese peligro, pero están unidos. Y empiezan a rogar por lo político a Dios a través de la Virgen de los Ángeles. Entonces todo está unido, de manera que hay otro signo acá de por qué el patronato hace 200 años. Las misas de rogación por el rey, por las cortes, para que Napoleón devolviera al rey, para jurar la Constitución de 1812, nuestra primera Constitución, por cierto. Las misas se hicieron en la iglesia de la Reina de los Ángeles, en La Puebla, lugar de los humildes, lugar de los afrodescendientes. No se hicieron en la parroquia de Santiago, en el puro centro. Ahí debieron haberse hecho. Bueno, creo que algunas sí se hizo ahí, pero un gran número se hizo donde la Virgen. Ahí donde está la Plaza Mayor, era el centro económico, político, social, y ahí es donde deberían suceder las grandes cosas, los grandes desfiles, los grandes discursos. Bueno, en este momento de crisis fue en el templo de la Reina de los Ángeles. Ya solo esto nos dice la fuerza que tenía ella, la devoción y las consecuencias en todos los campos, incluido el político. Ahí pasó con la independencia algo que empieza desde 1808, un proceso, cuando llega la noticia de la independencia, que no llegó a Cartago, llegó primero a San José, llegó primero a Nicoya, y Nicoya la juró primero, luego San José la juró primero que Cartago el 28, el pueblo luego el 29 lo da Cartago, y Heredia la juela, ¿verdad? Cuando llega, pues hay una alteración fuerte del orden político. Ahora, ¿a quién obedecemos? No podemos vivir solos porque un paisito pequeño, en cualquier país de Centroamérica en aquel momento se llamaban provincias, no podía concebirse solo porque iba a ser atacado por todo el mundo. Entonces, para protegerse necesitaba unir. Los costarricenses llegan a documentación y tienen que decidir ahora qué. Y la primera que llega es el 13 de octubre de 1821 con la noticia, debido a los nublados del día en el acta de León, Nicaragua, viendo los ticos muy sabios, realmente yo no sé, me admira mucho esa época, viendo que tanto Guatemala estaba luchando contra León, Nicaragua, y había choque entre los dos, los ticos dijeron neutralidad, hasta que Guatemala no aclare y Nicaragua no aclare y los dos se unan, nosotros no vamos a tomar partido, no vamos a decidirnos ni uno ni otro. Pero es un momento muy difícil,
porque también a lo interno hay división. Hay gente que opina que mejor con Nicaragua, otros que mejor con Guatemala, otros mejor nos quedémonos solitos, otros mejor miramos hacia el sur, porque Costa Rica desde 1600 o antes está viendo hacia Panamá, hacia Nueva Granada, por razones económicas. Entonces hay una alteración muy fuerte y ella, la Virgen, va a ser uno de los fundamentos para conservar la unidad en medio de la discusión, porque hubo de todo. Y este proceso va a culminar en la batalla del 5 de abril de 1823 en Ochomogo, ¿verdad? Esa discusión, Pero a pesar de que habían logrado una unidad, cuando en 1 de noviembre fundan la Junta Provisional Superior Gubernativa, provisional, no provincial, no, provisional, esas dos palabras dan para otra conferencia, otro momento. Y el 1 de diciembre tienen hecho, no, eso es el 12 de noviembre, el 1 de diciembre tienen hecha nuestra segunda constitución, el Pacto de Concordia, que logró mantenernos unidos bien que mal, darnos una dirección, y eso es un logro histórico asombroso, que hay testimonios internos por lógica, y que ellos entendieron que ese pacto de concordia los había mantenido en paz y era sagrado, de manera que ni siquiera admitieron al Imperio Mexicano cambiar uno de los artículos, menos quitar todo el pacto. Pero además de eso, permitió que de fuera nos vieran y dijeran, ellos sí supieron pensar. Porque de Nicaragua hasta México, después de ese septiembre y de ese octubre, bueno, en Guatemala incluso antes del 15 de septiembre, hubo división, discusión, muertes, revueltas, que en algunos lugares lamentablemente casi que hasta ahora. Pero Costa Rica no tuvo eso. Y afuera se dieron cuenta, como para que González Saravia, que era el jefe político superior de la provincia de Nicaragua, le escribiera a Gaínza, que era el jefe superior político en Guatemala, que se despreocupara, que ellos no iban a atacar ningún pueblo de Nicaragua a Costa Rica que se pusiera de parte de Guatemala y del imperio. Ellos no lo iban a atacar, incluyendo a Costa Rica, cuyo sistema era más original. Vean lo que dijeron ya en 1821, noviembre, diciembre, y si mi memoria me falló, es en enero, febrero de 1822. Costa Rica tenía un sistema más original. O un Víctor de la Guardia, que estaba sufriendo mucho en Granada porque lo forzaron a ocupar el puesto mayor, que le pedía a Gaínza que por favor lo mandara mejor a gobernar a Costa Rica. Nos había conocido y sabía que aquí estábamos que estábamos conviviendo pacíficamente, y le rogaba, por favor, nómbrenme en Costa Rica, mándenme a gobernar Costa Rica, porque el asunto allá fue muy difícil. Que van a ser nombres muy importantes estos dos para el patronazgo, ¿verdad? Vitales, curiosamente. Si esto que dije quedó claro, se logró una unidad, se logró una paz. Venía desde antiguo por mestizaje, por culpa de la Virgen y todos los otros aspectos, y cuando vino la independencia se logra la paz y la unidad por medio de la Junta Provisional Superior Gubernativa, donde no los ayuntamientos, sino los pueblos nombraron un delegado y formaron el Pacto de Concordia. Lograron una paz, lograron una unidad. ¿Qué pasó cuando se acerca ya 1824? Si bien 1822 tiene ese problemita, 1823 y 1824 están poniendo en peligro esa unidad, que lograda esa paz, ese pacto de concordia, se está poniendo en peligro. No solo hay peligro externo que puede afectar a Costa Rica, y vamos a hacer un agradecimiento vergonzoso, vamos a agradecer que nosotros tengamos a Nicaragua y a El Salvador entre la capital de Guatemala y nosotros. ¿Por qué? Eso nos salvó. El Salvador fue rabieta siempre, revoltoso. Creo que fue un serio obstáculo para el éxito del proceso de independencia. Y luego Nicaragua también.
lo que son las fuerzas mexicanas y fuerzas de Guatemala, se entretuvieron ahí viendo a ver cómo calmaban a El Salvador y cómo calmaban a Nicaragua. Si esa gente hubiera estado en paz, nos envían los ejércitos a nosotros directo, hasta los de Nicaragua, y nos obligan a tomar partido por esto o por aquello. No se dio, conservamos la paz, pero sí era un peligro latente de que... Y entonces hay una preocupación externa, pero a nivel interno hay también división. Es decir, 1823 fue un año que puso en peligro la paz y la unidad lograda. Que es justamente la batalla de Ochomogo, ¿verdad? Va a tener como una de sus manifestaciones más fuertes esa, y parece que en marzo de ese mismo año pasó algo, está citado por ellos, está citado en los juicios que se hizo militarmente. Yo necesito como empezar a averiguar. Creo que fue cierta violencia que hizo los líderes de Cartago, no Cartago. Hay que aclarar eso. Yo estoy enojado con esa historia generalizada que califica a todo el pueblo por culpa de unos líderes. Hay que ver al pueblo defendiéndose de sus líderes. No, a nosotros nos obligaron, a nosotros nos engañaron, a nosotros nos amenazaron con muerte si no íbamos. Los pueblos de Cartago y Ujarrás. De los líderes de Cartago. En el mismo Cartago hay gente de todas las opiniones. Mentira que Cartago fue monarquista, es una parte de ella, igual en todo lado. Entonces sí, pasó algo en marzo y ni se diga, el 5 de abril de 1823, una revuelta, una batalla, no una guerra civil, una batalla. Si comparamos lo que pasó en otro lado, aquello fue en Juego de Pólvora. Y fue como el culmen de ese peligroso volcán que estaba ahí, atentando contra la unidad, contra la paz. No quiere decir que después de ese abril no siguiera, pero tuvieron que moderarse más los diferentes bloques. Y vamos a desembocar en el 24 con varias acciones. Estamos con la Asamblea Nacional de 1823, luego viene el sistema federal y Costa Rica decide integrarse, es aceptada la Federación Centroamericana y tiene que construir su Congreso de Estado constituyente en primer lugar, y eso va a pasar en 1824 para irse consolidando con lo suyo y con lo que el sistema de gobierno federal le obliga, porque tiene que adaptarse a ese sistema. Antes de continuar, algo interesante. La conciencia de los ticos fue tal que habían logrado algo, que no querían soltar el Pacto de Concordia ni la Junta Superior Gubernativa, y empiezan a ver cómo logran adaptarse al federal, pero que les permitan seguir con lo que habían logrado, tanto el Pacto de Concordia como la Junta. Claro está que al final no pueden porque no son compatibles con un sistema federal, pero la federación hizo concesiones de manera que la Junta Superior Gubernativa continuó hasta que se formó el Congreso Constituyente de 1824. Pero hay mucha documentación que les pide incluso a la federación, hagan una concesión con nosotros, ya que logramos esto y aquello, hagan una concesión, podemos aplicarlo en esta forma. Vean que los costarricenses tuvieron una conciencia muy clara de quiénes eran, cuál era su territorio, su identidad y también qué habían logrado, especialmente en esos momentos de dificultad. Y es que podemos ver, padre, que es un año entre el 23 y el 24 de muchos acontecimientos, ¿verdad? La batalla de Ochomogo, la capital se establece en San José, la federación, ¿verdad? La Federación Exacto. Centroamericana, la abolición de la esclavitud, incluso en el 24, la anexión del partido de Nicoya también. Y bueno, el patronazgo el 23 de septiembre y la conformación de este Congreso, ¿verdad? Que incluso pues una de las condiciones era que tenía que sesionar en San José, ¿verdad? También. Entonces ya eso también generó cierto movimiento. Exacto. Y bueno, la situación particular del robo de la Virgen el 2 de agosto también. De ese 1824. Es que a veces los historiadores y los que leen lo que nosotros escribimos, pues nos entretenemos como en una película, ¿verdad? Qué fácil es analizar un hecho de... Bueno, no es fácil, pero por lo menos más cómodo. Decir qué bonito, ¿verdad? Ver a aquella gente, incluso calificarla. Creo que si no hay una buena investigación de fondo, no se debería. Pero aquello fue muy tenso, fue realmente una crisis en varios campos.
hay irrespetos del alcalde de Bagaces a la población. Por ejemplo, ya había gente que abusaba del nuevo poder. Claro, eran alcaldes que eran elegidos popularmente y tampoco tenían una formación muy amplia como se supone hoy la deberían de tener, pero entonces abusaba del poder. Entonces ven que son momentos muy difíciles. Pasaron todas estas cosas en un año. Sí, un año. Abril, Un año y 18 meses, dice un discurso de la época. Pasaron demasiadas cosas, todas peligrosas, y eso de la anexión es interesante porque toda Centroamérica con el sistema federal desde antes está teniendo el problema que mucha gente quiere separarse de su provincia y unirse a otra. Y una de las razones, entre muchas, hay un pasado económico comercial, pero la principal en ese momento es las guerras que se están dando. La incertidumbre, entonces mucha gente dice, no, mejor me voy con esta provincia que está más tranquila. Un poco lo de Nicoya se explica así. Igual Nueva Segovia en Nicaragua al norte se une a Honduras, pero por la misma razón, porque en Nicaragua fue tal vez la forma más ingrata que se vivió esa guerra, esa división. Entonces sí fueron momentos y que van a tener un momento muy peligroso en todo lo que hemos hablado, que converge en la Virgen de los Ángeles, porque vea que se une todo lo militar, lo económico, lo político. Se roban a la Virgen, se supone que en la madrugada del 2 de agosto de 1824, aparece el 3, creo, el 4, la encuentran de nuevo, pero claro, eso no solo fue un dolor religioso, una pena o un sacrilegio. Creo que si hubieran agarrado al ladrón, ahí hubiera muerto ese ladrón, que luego se hizo cura, y es de Paraíso, era de Paraíso. Y eso no solo es un dolor religioso, un sobresalto como un terremoto, sino que era peligroso a nivel político-militar. El tema religioso siempre fue algo que algún cabeza caliente podía ponerlo como excusa para hacer una revuelta. Y tal vez su intención era luchar por su economía, por su negocio personal, pero ponía la religión de mampara. Entonces, que la Virgen se la robaran ese agosto en un contexto tan difícil era como agregar, como decimos, a leña al fuego. Y por dicha la encontraron rápido, porque si no, podía cualquiera saltar. Fue un Josefino y eso estaba muy dividido desde el 5 de abril de 1823, desde antes y ahí, pero fue el culmen. Alguien podría haber inventado, no, se la robó un Josefino, y vemos otra vez la unidad y la paz en peligro. Entonces, el contexto en el que se declara el patronazgo tiene una situación que no solo es política, ni es cuidado con reducir esto a una táctica política vil. Si fue una táctica política, fue de las más nobles y más necesarias, más políticas, en el sentido noble de lo que debería ser la política. En otro contexto uno podría hablar de manipulación, lo que gusten, pero en este, no, ahí todo el mundo tenía gastritis de las tensiones que estaban viviendo. Mentira que había alguien tranquilo que estuviera calculando con un interés personal o de grupo. Era muy difícil que eso pasara. Padre, justamente preparando un poquito esta experiencia de hoy, leía que declarar el patronazgo de la Virgen era como calmar el dolor de los cartagos por haber perdido la capital. Pero también, viéndolo usted en una de sus ponencias, hace el señalamiento de que pues no fue así, ¿verdad? Que hubiera tenido otra connotación si el interés hubiese sido calmar las aguas intranquilas de las autoridades cartaginesas. Sí, no. Yo soy sacerdote en primer lugar, pero también me encanta, soy historiador, disculpe la fanfarronería, soy licenciado, pero ya ese título no sirve para nada en el contexto actual. Pero me gusta la investigación y me he topado algo que antes, en tiempos de León Fernández, Ricardo Fernández Guardia, Monseñor Sanabria, se puede perdonar, se puede excusar porque no había carrera de historia, había otra forma de hacerlo. Pero me sorprendo que hoy día estén llegando a conclusiones iguales, porque hoy día la historia es una ciencia más seria, científicamente hablando,
donde no se puede llegar a la misma conclusión porque yo vi algo y por la lógica, es que suena lógico, suena bonito incluso, vamos a consolar a Cartago porque le quitamos la capital. Suena bonito y alguien sin mayor búsqueda de cosas dice, está bien, está interesante que fue un consuelo. Pues no fue un consuelo por muchas razones. La capital en el contexto era más valiosa que, es decir, era política, económicamente un problema. De hecho, vemos a Cartago reclamando la quilla en la federación. Después del patronazgo incluso siguió reclamando y enojados. Por otro lado, cuando se da el patronazgo de la Virgen, qué interesante quién lo propone, ahorita lo mencionamos si Dios quiere. Cuando se da el patronato de la Virgen, el que la propone dice que se encuentra la reina de los ángeles que se encuentra en la ciudad de Cartago. Y hubo una discusión y un pleito entre los diputados, 11 eran, porque no querían aceptar eso y de hecho no lo aceptaron. Se declara el patronazgo sin indicación de imagen, para no decir la de Cartago. En el texto, en el decreto, si usted lo revisa, no dice la reina de los ángeles, madre de Dios y madre nuestra, que está en Cartago. Se hizo una discusión para que no apareciera Cartago. Si hubiera sido un consuelo para Cartago, no solo hubieran dicho Cartago, hubieran dicho más. De hecho, el decreto es muy escueto, es pequeñito. Pero hay más razones para entender que no. En el contexto, Cartago lleva todas las de perder, están en juicios militares por lo de Ochomogo y hay expresiones un poco complicadas. Aquello provocó cierta oposición a Cartago. Hay un militar tico en El Salvador que dice, cuando el insignificante Cartago quiso enfrentarse a San José, hasta eso dijeron desde El Salvador. Es decir, el ambiente por diferentes documentos no permite esa conclusión. Hay un ambiente adverso por lo de la batalla de Ochomogo, hay juicios. Más bien están haciéndole un favor a Cartago, porque creo que días antes, cuando se instaura el Congreso Constituyente Federal aquí, bueno, en el sistema federal, hay un decreto que da un indulto, precisamente hacia los cabecillas responsables que estaban siendo enjuiciados. Pero no se hace como gran gracia, se hace porque desde antiguo era costumbre que cuando se jura una constitución, cuando nace un rey, cuando se casa el rey, cuando pasa algo así como instauración que se hace festivo, hasta hoy día se agarra a unos reos y se les da un indulto, hasta hoy día, igual. Entonces se hizo eso para celebrar y que la gente recordara históricamente el primer congreso en el sistema federal local, y que los ciudadanos que buscaban guerra y división entraran en razón y quedaran agradecidos y se reintegraran al nuevo orden como ciudadanos patriotas que colaboraran. Pero en el contexto no es consuelo para Cartago. Además, de verdad hay varias referencias donde no hay nada a favor. Y vean si esto fue cierto, que si fuera esa la razón, consolar a Cartago, no la consolaron. El padre Bonilla o Acuña, ahorita no recuerdo, en el año 26 escribió una larga poesía en desagravio a la Virgen de los Ángeles de la iglesia de Cartago, porque los diputados del Congreso no quisieron indicar su imagen en el decreto. Son como 20 estrofas y todas con una fuerza, porque no agradó, molestó que no indicaran a la imagen. Podemos decir entonces que es un patronazgo a la advocación. A la advocación, que todo el mundo sabía de dónde venía y todo el mundo tenía claro, no había que explicar, pero esa oposición, ese resentimiento con Cartago quedó plasmado en esa discusión, y eso implica que no podemos decir que el patronazgo era para consolar a Cartago. Frente a los peligros de división que había, que hemos tratado de enumerar, era urgente, era una cuestión de fe sincera y era también una política sana de respaldar, de pedirle a la población tica, por favor, ante estos peligros, permanezcamos unidos. Lo hemos logrado, no nos dividamos. Bueno, padre, y entonces, ¿quién lo propuso? ¿Y cuándo se da esta declaratoria? Interesante que hablamos de un Congreso Constituyente, ¿verdad?
Y de verdad es que a veces se nos hace fácil ver al pasado, pero no. Eran 11 diputados. Entonces uno dice, frente a 300 no sé cuánto de las Cortes de Cádiz, frente a 200 no sé cuántos del Congreso de México, y no recuerdo cuántos eran los del Congreso Federal. 11 diputados, ¿verdad? Es interesante cómo hemos pensado que hemos logrado cosas y que los ticos somos, ¿verdad?, los grandes, y está bien, pero hay que ponerle nombre y reconocer limitantes. Costa Rica era la más alejada, la más pobre, la más pequeña demográficamente. No tenía colegio, no tenía diócesis, no tenía universidad, empezaba apenas la de Santo Tomás. Cuando viene la independencia, no tiene personal que ocupe las diferentes funciones de los tres gobiernos, de los tres poderes. Entonces, ¿qué pasa? De ahí tuvimos desde gente que fue diputado, que uno dice, Dios es grande, pero a la vez no tuvimos gente que venía de fuera y lo que hacíamos era agarrarla y ponerla. Con una ventaja, con las Cortes de Cádiz tenían que ser 7 años vecinos, pero con el sistema federal no, porque estaban dentro de la federación desde Guatemala hasta Costa Rica. Hubo gente que huyó para Costa Rica debido a los desórdenes que había en el resto de Centroamérica. Entonces tenemos al que lo propone, Agustín Gutiérrez, el otro apellido no lo voy a pronunciar, es complicadísimo. Él nació en Antigua Guatemala, se educó en Guatemala, en la universidad, luego va recorriendo pues, puestos, llega a Nicaragua, ahí ocupa puestos, y termina en Costa Rica, tiene negocios en Nicoya, en Guanacaste, la Villa Guanacaste, Liberia, y viene a vivir ahí a Bagaces, creo, en esa zona. Viene de fuera, tiene formación jurídica. ¿Qué hacemos? Diputado. Primer presidente del primer Congreso Constituyente de Costa Rica. Vea que no pusimos a un tico, pusimos a alguien de fuera. Así le pasó al padre Florencio en Oaxaca, primer presidente del primer Congreso Constituyente de Oaxaca. Luego hay otro, Víctor de la Guardia, que viene de Nueva Granada, Colombia, Venezuela, Panamá, por ahí. Viene a ocupar un puesto a la audiencia de Guatemala, pero la independencia lo agarra en Granada, Nicaragua, después de pasar por Costa Rica. Y como ya mencioné, había tal tensión en Nicaragua que él le pedía a Gaínza que lo mandara a gobernar Costa Rica. ¿Qué pasó? Apenas pudo, creo que en el 23 a inicios, se escapó para Costa Rica, porque los granadinos lo pusieron a la fuerza de jefe político, de todo. Y Gaínza lo agarró también desde Guatemala para personaje. Apenas pudo, en 1823, si no me equivoco, a inicios, se escapó, se les escapó, pero los engañó. Le dijo que iba para una función y se vino para Costa Rica. Se asentó en Bagaces y tiene también negocios en Guanacaste, en Nicoya, tiene casa en Nicoya. ¿Y qué pasa? De elegido diputado a este Congreso. ¿Qué pasa? Ellos vienen de fuera, ellos nos ven, ellos vieron lo que pasaba allá, el caos que había, y vienen a Costa Rica y ven que Costa Rica está unida, está en paz, y empiezan a conocernos. Y tienen que haber conocido a la Virgen de los Ángeles, de hecho, porque el proponente es el guatemalteco. No es ningún diputado tico que dijera pongamos a la Virgen, no, es un extranjero, un guatemalteco que propone, que hace la propuesta. Y es que nos leyeron, ellos nos leyeron, viendo lo que pasaba. Si Costa Rica había logrado algo, no perfecto, había que hacer mucho más, ellos se dieron cuenta y bueno, hay que consolidarlo. Y qué mejor, entre otras acciones, no fue la única, que declarar patrona del Estado costarricense a la Virgen de los Ángeles. Esa es la ruta que sigue todo esto. Entonces, hace un rato dije que nos ven de fuera también, nos califican, y nosotros fuimos conscientes de lo que se había logrado y fue un acierto. Realmente, si alguien podía unir a Costa, o unirla ya la tenía unida, respaldar esa unidad, custodiarla, era la Virgen Reina de los Ángeles quien podía hacerlo. Vean todo lo que hay en una fecha y todo lo que tenemos que agradecer de la divina providencia, de la intercesión de la Virgen, de sus devotos en aquel momento que supieron leer todo en medio de conflictos difíciles como la batalla de Ochomogo, ¿verdad? Ahí hubo muertos, y hubo resentimientos y todo. En medio de ese contexto, pues ella nos unió y creo que nos sigue uniendo, ¿verdad?
Tenemos que cuidar ese tesoro. Así que a todos los ticos, cuando vayan al altar, hay que hacer como en el Éxodo, como mandó Tatica Dios, que relate su historia, porque no puede faltar a la memoria histórica. Es ingrato con Dios, ingrato con la Virgen, quien olvide, es ingrato con sus antepasados que construyeron este país a base de sacrificios que hoy día no queremos asumir violentamente, no queremos asumir valientemente. Estamos un poco, creo que, destruyendo nuestro país. Gracias, Padre, por esa reflexión. Nada más a modo de cierre, el señalamiento de que es un patronazgo civil, podríamos decir, ¿verdad? A diferencia del de 1782, que fue el mismo obispo quien lo promueve, esta vez fue de manera civil, y que no hay un voto jurado, ¿verdad? Como si hay en 1782. Sí, es un patronazgo particular en dos sentidos. En el tiempo, porque fue muy temprano, es único en Centroamérica, quien quita en toda América, en las circunstancias que hemos planteado. Los patronazgos de las vírgenes en Centroamérica, Suyapa, Inmaculada, la Limpia Concepción, la de La Paz en El Salvador, si no me equivoco, son del siglo XX, imagínense. Y allá por 1920 o 1930, nosotros 100 años antes lo hicimos. Ahora, hay que pulir lo de la declaratoria, es el poder civil, pero recuerden lo que dijimos al inicio, todo está unido. Además de que son católicos, todo está unido. No podemos estirar demasiado la temática como hoy día, en donde se quiere la separación de Estado e Iglesia. En aquel tiempo era lo normal, entonces también es una acción civil, eclesial. Son laicos, miembros de la Iglesia, 4 de ellos eran curas para colmos, entonces más religioso no podía ser, a pesar de que fuera un congreso constituyente el que lo declarara, pero entonces casi que no hay que poner mucha atención a esa distinción. Dentro del parámetro, padre, es normal. Que no tenemos diócesis todavía, y que casi estaba vacante o estaba por estar vacante en Nicaragua, ¿verdad? Y en las circunstancias en las que nos encontrábamos, no había tiempo para consultar, menos para que el obispo viniera, etcétera. Y yo no sé si ya Nicolás García Jerez va rumbo a Guatemala, no recuerdo si es en esa fecha. Además está muy mal de salud, le tocó padecer al pobre cosas asombrosas. De hecho murió, creo que ese año en Guatemala o en el 24, llegó a morir allá del desgaste. Pero entonces sí es una declaratoria civil, pero hay que tener cuidado con el matiz, ¿verdad? Porque también es una declaratoria religiosa, ¿sí? Sí, y el detalle de que no hay un voto jurado, como sí se dio en el siglo anterior. En el sentido de que obligara, un voto jurado que obligara a hacer algo, digamos una misa, una procesión, eso no hubo, nada más fue la declaratoria. Bueno, Padre, nosotros le agradecemos muchísimo desde el Centro Nacional de Catequesis su tiempo, su experiencia y la manera tan bonita en la que nos lo comparte, ¿verdad? Para poder ayudar y aportar a esta celebración tan importante que tenemos en nuestro país, de manera que seamos más conscientes de lo que estamos viviendo desde esa perspectiva histórica que usted muy bien nos ha indicado, esa memoria histórica que todos debemos rescatar. Y además que siga fortaleciendo nuestra espiritualidad, porque evidentemente esto no va en detrimento de nuestra fe, todo lo contrario, ¿verdad? Va en ir potencializando ese amor y esa devoción tan bonita que tenemos hacia Nuestra Señora de los Ángeles, y que bueno, este es un momento lindísimo para seguir celebrando y para seguir pidiendo las gracias que por su intercesión como país hemos recibido. Así que muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos. Esperamos que no sea la última, de que podamos seguir conversando más temas de este sentido, y bueno, que sigamos aportando a la catequesis desde esto tan particular que es la historia también. Muchas gracias, Padre. A ustedes muchas gracias también, muy amables. Muchas gracias a todos, y que tengan unos días muy bonitos, además de que podamos vivir esta celebración de la manera más cariñosa, con todo el amor que le tenemos a Nuestra Señora de los Ángeles. Gracias por acompañarnos. Escucha nuestros clamores.